Buenas tardes, jóvenes. Para dar continuación al ejercicio de modelado de circuitos RLC, los invito a ver el análisis que se hizo anteriormente con relación a este circuito y el planteamiento de las ecuaciones diferenciales que se realizaron para entonces hacer su respectivo análisis circuital a través de Simulink y análisis por multisim de National Instruments. Bueno, de lo cual nosotros encontramos todo este análisis que se hizo, se encontraron dos ecuaciones diferenciales, las cuales se esqueman aquí. Y esa ecuación diferencial, ecuación 1 y ecuación 2, quedaron determinadas de esta manera. En este video lo que nosotros vamos a ver es cómo plantear a través de esas ecuaciones diferenciales, cómo plantear la ecuación de estados y a partir de la ecuación de estados entonces obtener entonces lo que es el voltaje de salida de la bobina en términos de ecuación de estado. Entonces entender primero que la ecuación de estado está determinada a través de unas matrices y unos vectores, en lo cual debemos tener las variables de estado. Nosotros hemos determinado que la variable de estado son dos. La primera variable de estado es BC y la segunda variable de estado es IL. Entonces, para tener en cuenta que IL, digamos que este punto arriba, es igual a la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo y que lo vamos a representar como X punto. Y aquí lo que es IL', pues entonces nos representa a nosotros lo que es la derivada de la corriente con respecto al tiempo y para nosotros va a ser X2 punto. Si nosotros planteamos la ecuación de estado, nosotros vamos a tener que, tenemos que las derivadas respecto a las variables de estado que tenemos acá, nosotros debemos encontrar los términos de la matriz y los términos de variables de estado que estamos aquí incluyendo, así como los términos de los valores de la entrada de la ecuación de estado. Entonces, para determinar estos valores que se encuentran aquí en esta matriz, lo que debemos tener en cuenta es las ecuaciones de estado que nosotros tenemos, o las ecuaciones diferenciales, mejor que nosotros tenemos. De hecho, nosotros hemos dicho que x1 representa, o x punto, x1 punto representa la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, de aquí vamos a determinar los valores que aparecen en la parte, en la posición 1, 1 y 1, 2. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Lo que debemos mirar nosotros es que tenemos este vector que hay dos componentes, que están las dos variables de estado, que son el voltaje en capacitor y la corriente en la bobina. Entonces, para eso lo que debemos nosotros determinar entonces en BC es lo siguiente. Como estamos hablando que en esta ocasión inicialmente está en X1, está la posición de la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo, entonces vamos a mirar la ecuación 2, que es esta que aparece aquí arriba. Entonces, si nosotros miramos que el primer término es BC, entonces en esta posición iría la componente que acompaña a BC en este punto. Entonces, si nosotros miramos que BC en este término vale menos 2.578, pues entonces lo colocamos aquí en este término. Y seguido a ese colocamos IL. IL en este término para esta componente I1, vale 500. Entonces lo que hacemos es colocar este valor de 500 acá. Como ya solucionamos la parte de la x1 punto, entonces vamos con x2 punto. Entonces lo que debemos hacer nosotros es con la variable, cogemos la ecuación 1. Si nosotros notamos que cuál es la componente de BC para esta ecuación 1, entonces decimos que es menos 500, entonces lo ponemos acá. Pero aquí para esta ecuación no existe IL, entonces como no existe el término IL, pues entonces lo colocamos 0. Para el voltaje de entrada, que es este vector que aparece acá, aparece el valor de 1.51 BT, que este valor de 1.51 BT, que es el que nos determina aquí en este elemento aquí. Y 500 BT, entonces es el valor de entrada que la ecuación 1 tiene con respecto a la derivada de la corriente. Bueno, como término de salida, lo que nos debemos saber nosotros es lo siguiente, que nos están pidiendo como valor de salida el voltaje de la bobina. Si nos piden a nosotros el voltaje de la bobina, debemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta lo siguiente, que la ecuación de estado para la salida, entonces debemos encontrar los términos que corresponden al x1 y x2 y el vector de entrada de este.
Pero miremos, analicemos antes de hacer la ecuación de salida de estado. Entonces, miremos el voltaje en la bobina. ¿Cómo llamo el voltaje de la bobina? El voltaje de la bobina nos establece lo siguiente, que es el valor, que es la inductancia, el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, si yo reemplazo la derivada de la derivada de la corriente, ¿qué es? Es 500 Bt menos 500 Bc. Entonces, lo que hago es reemplazar este valor acá. ¿Y qué queda? Entonces, queda L, el voltaje de la bobina queda L, que es la inductancia multiplicado por los términos que tiene el di dt. Y lo que hago simplemente es multiplicar, entonces cambio este valor que ya es L es 0.002 milihenrios, que lo teníamos acá determinado, que es lo que los datos que nos da el circuito, y lo que hacemos entonces es reemplazar. Entonces multiplicamos este valor por 500, nos da 1, y este valor por 500 nos da 1 también. Entonces cuando vayamos a formar la ecuación de estado, entonces el término que acompaña a BC aquí, entonces el término que acompaña en BC es menos 1, y el término que acompaña IL, pues no hay, entonces sería 0. Entonces, pero si hay un término de entrada que es DBT, entonces es 1. Entonces aquí quedaríamos entonces nuestra ecuación de salida de estado. Listo, muchachos, eso es con respecto a la formación de ecuaciones de estado, y pues la solución de ellos, pues de esto la hará más adelante. Un saludo, eso era todo.